Dicen que quien no tiene nada es quien más sabe dar. Aquel día, bajo la lluvia fría del retiro, un niño sin hogar cubrió a un perro empapado con su propia chaqueta, sin imaginar que un simple gesto cambiaría su destino, y también el de un hombre que había olvidado lo que era sentir. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? Bajo la lluvia fina de Madrid, el Parque del Retiro parecía un cuadro borroso. Las hojas doradas pegadas al suelo, los bancos vacíos y un viento que traía olor a pan recién hecho desde la cafetería El Faro. Entre los charcos, un niño de no más de 10 años corría descalzo, con la sudadera empapada y una mochila rota colgada al hombro. Se llamaba Diego. Buscaba un rincón donde refugiarse del frío cuando escuchó un gemido tembloroso. Bajo un banco, un perro rubio, grande y asustado, se encogía intentando cubrirse con su propia cola. Diego se agachó despacio. «Tranquilo, chico. No voy a hacerte daño», susurró, extendiendo la mano con cuidado. El animal levantó el hocico y lamió los dedos del niño. Diego sonrió, quitó su sudadera y la colocó sobre el lomo del perro. La lluvia seguía cayendo, pero en ese pequeño gesto había algo más cálido que cualquier abrigo. El niño sacó de su mochila un trozo de pan viejo y lo partió en dos. «Mitad para ti, mitad para mí», dijo, mientras el perro comía agradecido. En el collar, una chapa oxidada mostraba un nombre grabado: Toby. A unos metros, un hombre mayor con abrigo oscuro corría desesperado entre los árboles. «¡Toby! ¡Toby!», gritaba con voz ronza. Don Álvaro Herrera, arquitecto de renombre, acostumbrado a perder tiempo pero no cosas queridas, sintió por primera vez miedo de verdad. Su único compañero en la casa vacía había desaparecido durante el paseo. Al doblar la esquina del sendero, lo vio. Su perro en brazos de un niño flaco, mojado, con la mirada más limpia que había visto en años. Se detuvo, sin saber qué decir. «¿Dónde lo encontraste?», preguntó finalmente. «Estaba solo y tenía frío», contestó Diego sin soltarlo. Don Álvaro buscó en el bolsillo y sacó un billete de 10 euros. «Toma, pequeño, para que compres algo de comer». Diego negó con la cabeza. «Gracias, señor, pero no quiero dinero». El hombre arqueó una ceja, sorprendido. Nadie rechazaba su dinero. El perro se movió contento al ver a su dueño, pero el niño no lo soltó enseguida. «¿Y entonces qué quieres?», preguntó don Álvaro, más curioso que molesto. Diego acarició la cabeza de Toby y, con una sonrisa tímida, respondió: «Solo cuidarlo un rato más». Don Álvaro lo observó en silencio. Había algo en la voz de ese niño, algo que recordaba a tiempos que creía olvidados. Las risas en la oficina, el perfume de otra época, el eco de una promesa que nunca cumplió. El viento sopló más fuerte y el hombre notó que tenía las manos frías, pero el corazón le ardía. Toby se sacudió el agua y se apoyó en la pierna de Diego. La imagen era tan pura que por un momento el millonario sintió vergüenza de sí mismo. En su casa había chimenea, comida y mantas. Y sin embargo, aquel niño sin nada parecía poseer algo que él había perdido hacía mucho: la capacidad de dar sin esperar nada a cambio. Una pareja de ancianos pasó cerca con paraguas. Saludó con un «Buenas tardes, amable», y Diego contestó con educación, sonriendo. Don Álvaro lo miró con cierta ternura. El niño tenía modales que muchos adultos habían olvidado. «¿Cómo te llamas?», preguntó él. «Diego, señor». «¿Tienes familia?». El niño bajó la mirada, acariciando al perro. «Solo tenía a mi mamá», murmuró, «pero ahora estoy bien». El silencio se instaló entre ellos, interrumpido solo por el golpeteo de la lluvia sobre las hojas. Don Álvaro quiso decir algo, pero no supo qué. Se limitó a inclinarse y poner la mano en el hombro del chico.
Ven conmigo. Te llevaré a casa. Diego sonrió sin responder. El perro ladró, como si aprobara la idea. Y juntos empezaron a caminar hacia la salida del parque. A lo lejos, las luces de los cafés se reflejaban en el pavimento húmedo, y una guitarra sonaba con ritmo lento desde una terraza cerrada. Madrid, con su cielo gris, parecía respirar con ellos. Don Álvaro miró al niño y pensó que quizá, solo quizá, ese encuentro bajo la lluvia no era una casualidad. Esa noche, don Álvaro no logró conciliar el sueño. El sonido de la lluvia contra los ventanales del chalet le recordaba los pasos pequeños del niño, alejándose por el paseo del Retiro. Aquella mirada limpia seguía allí, como una oración que no quería olvidar. Intentó leer, pero las letras se deslizaban frente a sus ojos sin sentido. Toby dormía tranquilo a sus pies, y en su respiración pausada había algo de la paz que él había perdido. A la mañana siguiente, aún con el cielo gris, decidió salir temprano. Condujo sin rumbo fijo por las calles de Madrid, hasta que, sin saber por qué, giró hacia la vieja estación de Atocha. El olor a humedad y metal oxidado llenó el aire. Fue entonces cuando lo vio. El niño estaba allí, acurrucado entre dos columnas, con una manta de cartón, y el perro tumbado a su lado. Diego le hablaba al animal con voz baja, casi como si le contara un secreto. Toby, si tu dueño viene, prométeme que serás feliz. El perro movió la cola y le lamió la cara. Diego sonrió. ¿Ves? Hasta tú sabes escuchar mejor que la gente. Don Álvaro observó sin hacer ruido. Le sorprendía que el niño no pidiera dinero a nadie. Simplemente estaba allí, cuidando. Su chaqueta seguía empapada del día anterior. Bajó del coche y se acercó con cautela. Te traje esto, dijo, extendiéndole una manta de lana. El niño la tomó y la colocó directamente sobre el perro. Él tiene más frío que yo. La frase le golpeó el pecho a don Álvaro. Durante unos segundos, ninguno de los dos habló. En la distancia se escuchaba el silbato de un tren que nunca llegaría. ¿Dónde están tus padres, Diego?, preguntó el hombre. El niño bajó la mirada. Mi mamá está con las estrellas. Lo dijo con tanta serenidad que a don Álvaro se le heló la voz. Se arrodilló junto a él. ¿Y tu padre? No lo conocí, susurró el niño, acariciando la cabeza del perro. Pero no importa. Mamá decía que mientras uno tenga bondad, nunca está solo. Don Álvaro tragó saliva. Aquella frase era tan parecida a algo que había oído hace muchos años. Intentó recordar, pero solo aparecía un rostro difuso en su memoria. Una mujer joven, de sonrisa cálida, en su antigua oficina. Lucía, ¿cómo era tu madre?, preguntó sin saber bien por qué. Diego rebuscó en su mochila y sacó un pequeño monedero de tela azul, gastado. Lo abrió con cuidado y extrajo una fotografía doblada. En ella, una mujer morena abrazaba a un bebé envuelto en una manta. Era como un sol, dijo Diego con orgullo. Se llamaba Lucía. El corazón de don Álvaro dio un salto. El nombre, la sonrisa, la mirada, todo coincidía con aquel recuerdo que llevaba años intentando enterrar. Tomó la foto con manos temblorosas. ¿Dónde vivías con ella? En Vallecas, señor. Pero cuando se puso enferma, tuvimos que dejar el piso. Diego hablaba sin rencor, como si la tristeza fuera parte natural del mundo. Un silencio largo los envolvió. El tráfico lejano, las palomas en los tejados y el murmullo del viento llenaban el hueco de las palabras. Don Álvaro devolvió la foto y se quedó mirándolo con una mezcla de ternura y culpa. Diego dijo al fin, «Ven conmigo. No deberías dormir aquí». El niño dudó un instante. ¿Y Toby? Toby también viene. El perro ladró suavemente, como si entendiera. Subieron al coche. Diego miraba todo con curiosidad. Los asientos limpios, el espejo retrovisor, el olor a cuero. Era un mundo nuevo. Cuando don Álvaro encendió la calefacción, el niño suspiró.
Hacía mucho que no tenía calor, dijo en voz baja. El hombre sonrió por primera vez en mucho tiempo. Condujo despacio, observando cómo el pequeño se quedaba dormido, la cabeza apoyada en Toby. Afuera, Madrid seguía gris. Pero dentro del coche, la escena tenía un brillo distinto, como si el día hubiera encontrado un motivo para ser más amable. Al llegar al chalet, Rosa, la vieja ama de llaves, se sorprendió al verlos entrar. ¿Y este niño, don Álvaro?, preguntó, con una mezcla de ternura y desconcierto. Nos ayudó con Toby, contestó él. Hoy comerá con nosotros. Rosa sonrió. Preparó chocolate caliente y pan tostado. Diego comió despacio, agradecido, entre bocado y bocado. Miraba las paredes, los cuadros, los libros, como si intentara memorizar cada rincón. Después del almuerzo, don Álvaro lo acompañó hasta la puerta. «Puedes venir cuando quieras», Diego dijo, casi con timidez. «Gracias, señor», respondió el niño, secándose las manos con la manga. «Pero no quiero molestar». «No molestas». El hombre le acarició el cabello. «Prométeme que vendrás». Diego asintió y bajó los escalones. Cuando la puerta se cerró, don Álvaro volvió al salón y buscó en un cajón antiguo. Allí estaba. Una foto amarillenta de su vieja secretaria, Lucía, sonriendo en la oficina. Era la misma mujer, la misma sonrisa. Se dejó caer en el sillón, con la fotografía entre las manos. El tiempo pareció detenerse. Y por primera vez en muchos años, sintió miedo, pero también esperanza. Durante varios días, don Álvaro no dejó de pensar en el niño. Había intentado concentrarse en sus proyectos de arquitectura. Pero cada vez que levantaba la vista del plano, veía en su mente los ojos de Diego, esa mezcla de inocencia y madurez que solo tienen los que han conocido el dolor demasiado pronto. Un jueves por la mañana decidió volver al Parque del Retiro. Llevaba a Toby con una correa nueva y una bolsa con panecillos y chocolate caliente. No lo admitía en voz alta, pero esperaba encontrarlo. Y lo encontró. Diego estaba sentado en el mismo banco, dibujando en una libreta arrugada con un lápiz corto. «Buenos días». Diego saludó el hombre, con una sonrisa suave. El niño levantó la vista, sorprendido pero feliz. «Señor Álvaro, pensé que no volvería. No soy de los que olvidan a quien les devuelve lo que aman», respondió él. Mirando a Toby, se sentaron juntos. Don Álvaro abrió el termo y le ofreció una taza de chocolate. Diego la sostuvo entre sus manos, disfrutando del calor. «Gracias», dijo con voz pequeña. «Sabe igual que el que hacía mi mamá». El hombre bajó la mirada. Aquella simple frase le atravesó el alma. Hablaron largo rato. Diego le contó que dormía en distintos lugares. Una vieja estación. A veces un portal donde los vecinos lo dejaban estar. «¿No te da miedo?», preguntó don Álvaro. «A veces, pero Toby siempre me encuentra. Es como si me cuidara». El perro movió la cola, confirmando sus palabras. Fue entonces cuando el arquitecto tomó una decisión. Diego dijo, con tono firme pero amable: «Quiero hacerte una propuesta». El niño lo miró con curiosidad. «¿Una propuesta?» «Sí. Quiero que vengas a casa. No como huésped, sino como ayudante. Podrías cuidar a Toby mientras yo trabajo. Y Rosa te enseñará algunas cosas». Los ojos del niño se abrieron, incrédulos. «¿De verdad?» «De verdad. No puedo prometerte mucho, pero sí un techo, comida y una cama caliente». Diego no respondió de inmediato. Acarició a Toby, pensativo. «¿Y si me porto mal?», preguntó con un hilo de voz. Don Álvaro sonrió. «Entonces aprenderás a portarte bien. Nadie nace sabiendo». El niño bajó la mirada. 2 lágrimas discretas cayeron sobre sus manos. «Mi mamá decía que cuando alguien te da una oportunidad, hay que cuidarla como un tesoro». «Tu madre era sabia», respondió el hombre, conteniendo la emoción. Caminaron juntos hasta el coche.
Diego, nervioso, se acomodó en el asiento trasero, con Toby apoyando la cabeza sobre sus rodillas. Por primera vez en mucho tiempo, el niño sonrió sin miedo. Rosa los recibió con la naturalidad de una abuela. Ya sabía yo que algo bueno iba a pasar hoy, dijo, abriendo la puerta de par en par. Diego observó la casa. Las paredes blancas. Las cortinas limpias. El aroma a pan recién hecho. Todo le parecía enorme y amable. Rosa le mostró una pequeña habitación junto al jardín. Aquí podrás dormir. No es grande, pero tiene sol por la mañana. El niño tocó las sábanas con los dedos. Huele a limpio. Los días siguientes pasaron tranquilos. Diego se levantaba temprano, paseaba con Toby y ayudaba a Rosa a poner la mesa. En las tardes don Álvaro lo veía correr por el jardín con el perro, riendo con una felicidad que hacía años no escuchaba dentro de su casa. Una tarde, mientras el hombre revisaba unos planos en su despacho, el niño se asomó a la puerta. «Señor Álvaro, ¿puedo dibujar aquí?» «Claro, Diego. Pero Jimmy, ¿qué dibujas?» «Casas», respondió él, sonriendo. «Quiero aprender a hacerlas bonitas, como las suyas». Don Álvaro lo observó en silencio. Esa frase simple, dicha con tanta ilusión, despertó algo en su interior. Recordó por qué había elegido su profesión. Para construir hogares, no solo edificios, y se dio cuenta de que, sin saberlo, ese niño estaba reconstruyendo el suyo. Esa noche, mientras el viento soplaba entre los cipreses del jardín, el arquitecto miró desde la ventana la silueta pequeña de Diego durmiendo con Toby. En la penumbra sintió algo nuevo. La casa ya no le parecía tan vacía, pero el destino, caprichoso como siempre, no tardaría en recordarle que el pasado nunca se borra del todo. El invierno llegó a Madrid sin pedir permiso. Las calles se cubrieron de luces navideñas y los cafés olían a canela y castañas. En la casa de don Álvaro, la chimenea ardía cada noche, y el sonido del crepitar del fuego se mezclaba con las risas de Diego y el ladrido de Toby. Parecía que todo había encontrado su lugar, pero debajo de esa calma, algo comenzaba a moverse. Una tarde fría, mientras Rosa limpiaba los estantes del despacho, cayó al suelo una vieja caja de madera. ¿Puedo verla?, preguntó Diego, curioso. «Claro, hijo, pero ten cuidado». Rosa sonrió y siguió su trabajo. El niño abrió la caja con cuidado. Dentro había papeles amarillentos, bocetos antiguos y una carpeta con fotografías. Tomó una al azar y la miró detenidamente. En la imagen aparecía don Álvaro, más joven, sonriente, junto a una mujer morena de ojos cálidos. Detrás de ellos, una maqueta de una casa. «Lucía», susurró el niño, reconociendo el rostro de su madre. El corazón le dio un vuelco. La foto tenía el mismo marco que la que llevaba en su monedero. Sin entender nada, corrió por el pasillo hasta el despacho donde don Álvaro revisaba unos planos. «Señor Álvaro», exclamó con la voz temblorosa. «¿Quién es esta mujer?». El hombre levantó la vista, sorprendido. Tomó la foto y su rostro perdió el color. Durante un largo instante, el silencio fue absoluto. «¿Dónde la encontraste?», preguntó con un hilo de voz. «En la caja. En el salón». «Es mi mamá», dijo el niño. Casi en un susurro, don Álvaro se apoyó en el escritorio. La cabeza le daba vueltas. «Tu madre se llamaba Lucía, ¿verdad?». Diego asintió, con los ojos húmedos. «Ella trabajó aquí». «Hace muchos años», dijo el hombre, mirando al vacío. «Era mi asistente. Una mujer buena, inteligente y muy valiente». Rosa apareció en la puerta, preocupada por los tonos de voz. «¿Pasa algo?». «Nada, Rosa». Don Álvaro respiró hondo. «Es una historia antigua». Diego no entendía, pero en su pecho algo dolía. «¿Por qué nunca la buscó?», preguntó, con una mezcla de tristeza y rabia. El hombre cerró los ojos. «Porque fui un cobarde». Entonces habló,
Despacio, con la voz rota, contó cómo años atrás, cuando Lucía trabajaba para él, alguien lo había acusado de un fraude, una firma falsa, unos documentos alterados, y la única persona con acceso a ellos era ella. Don Álvaro, cegado por la desconfianza, creyó en la acusación y la despidió. Días después supo que todo había sido un error. Pero ya era tarde. Lucía había desaparecido sin dejar rastro. Busqué a tu madre, dijo él, pero nunca supe dónde estaba. Me odié cada día por eso. Diego apretó la fotografía contra el pecho. Ella nunca habló mal de usted. Solo decía que el mundo a veces se equivoca. El hombre sintió que se le quebraba el alma. Toby, inquieto, se acercó y apoyó la cabeza en la pierna del niño. Don Álvaro se arrodilló frente a él. Diego, no sé cómo reparar tanto daño, pero te juro que haré lo que sea para honrar su memoria. El niño lo miró, con lágrimas en los ojos. Entonces no me dejes solo otra vez. Esas palabras atravesaron el corazón del arquitecto como un rayo. Lo abrazó con fuerza, sin importarle las lágrimas que caían. Nunca más, hijo, nunca más. Rosa, desde la puerta, se secó los ojos con el delantal. En aquel abrazo había algo sagrado, algo que iba más allá de la sangre. El perdón que llega cuando ya no queda nada que explicar. Esa noche, don Álvaro encendió una vela junto al retrato de Lucía y prometió cambiar. Prometió cuidar al niño como si fuera su propia vida. En el silencio de la casa, el fuego chispeó suavemente, como si también aprobara la promesa. Pero el pasado, incluso cuando se perdona, siempre deja huellas. Y esas huellas pronto volverían a tocar la puerta. El invierno continuó avanzando. Y con él, la vida en la casa de don Álvaro fue transformándose. Ya no se escuchaba el eco del silencio en los pasillos. En su lugar sonaban las risas de Diego, los pasos de Toby y el tintineo de tazas de chocolate caliente. Rosa decía que aquella casa por fin olía a vida. Diego asistía ahora a una pequeña escuela del barrio, gracias a las gestiones de don Álvaro. Iba cada mañana con su mochila nueva y una bufanda tejida por Rosa. En la puerta, el hombre siempre le decía: aprende todo lo que puedas. No hay herencia más grande que el conocimiento. Y el niño respondía con un abrazo rápido antes de correr hacia sus compañeros. Por las tardes, ambos paseaban a Toby por el Retiro, el mismo parque donde se conocieron. A veces se sentaban en el banco donde todo comenzó. Y Diego hablaba de su madre como si todavía estuviera allí, entre ellos. Don Álvaro escuchaba, en silencio, dejando que esas palabras curaran poco a poco sus culpas. Una noche de sábado, mientras la ciudad se llenaba de luces por la fiesta de San Martín, Rosa preparó una cena especial: cordero al horno y vino tinto para el señor. Hoy brindamos por Lucía, dijo don Álvaro, alzando la copa. Diego sonrió. Y por Toby, que nos juntó. Todos rieron. El perro ladró como si entendiera que aquel brindis también era suyo. Pero la felicidad, aunque sincera, es frágil. Un domingo por la mañana, don Álvaro leyó en el periódico una nota pequeña en la sección local. Hombre busca a su hijo perdido, de nombre Diego, desaparecido hace 3 años. La foto que acompañaba al texto mostraba a un hombre joven, de mirada seria, sosteniendo una imagen de un niño muy parecido a Diego. El corazón del arquitecto se contrajo. Llamó a Rosa, nervioso. Mira esto. Le mostró el periódico. ¿Cree que sea él?, preguntó ella, preocupada. No lo sé, pero debemos averiguarlo. Guardó silencio unos segundos, observando el rostro dormido del niño en el sofá. No quería perderlo. Sentía que apenas comenzaba a ser padre, y el destino volvía a ponerlo a prueba. A la mañana siguiente, Diego encontró el periódico sobre la mesa.
Lo tomó con curiosidad y su sonrisa desapareció. No lo conozco, dijo. Después de leerlo varias veces. Podría ser familia tuya, respondió don Álvaro, intentando sonar tranquilo. Mi mamá nunca habló de nadie más. Diego bajó la voz. Si tuviera un padre, lo sabría. El hombre le acarició la cabeza. No te preocupes, hijo. No dejaré que nadie te quite de mi lado sin saber la verdad. Aún así, la duda comenzó a crecer. Durante los días siguientes, varios periodistas empezaron a rondar la casa. Rosa se enfadó con ellos. Diego se asustó. No quiero que piensen que soy un ladrón, dijo el niño. Entre lágrimas. Nadie lo pensará, respondió don Álvaro, abrazándolo. Aquí eres parte de la familia. ¿Lo entiendes? Esa misma noche, cuando el niño ya dormía, el timbre sonó. Don Álvaro abrió la puerta y se encontró frente a un hombre delgado, de traje oscuro y sonrisa falsa. Buenas noches. Busco a Diego. Soy su padre. El arquitecto lo miró sin parpadear. ¿Tiene pruebas de eso? Claro, respondió el hombre, sacando una carpeta. Fotos. Certificados. Todo en orden. Rosa, desde el pasillo, sintió un escalofrío. Algo en la mirada de aquel hombre no inspiraba confianza. Don Álvaro tomó los documentos. Los revisó por encima y dijo con frialdad: «Deje esto aquí. Lo consultaré con la policía». El desconocido sonrió, pero sus ojos brillaban con una amenaza silenciosa. «Hágalo, señor Herrera. Pero no olvide que los niños no siempre eligen dónde quedarse». Cuando la puerta se cerró, el silencio volvió a la casa. Don Álvaro se sentó, con los papeles entre las manos, y supo que se acercaba una nueva batalla. Esa noche apenas durmió. Afuera, la nieve comenzaba a cubrir los jardines, y el perro, inquieto, se recostó junto a la cama de Diego. El arquitecto miró hacia la ventana y, por primera vez, sintió miedo de perder lo que más amaba. El pasado lo había alcanzado una vez. Ahora, quizá, el destino vendría por su segunda oportunidad. La mañana siguiente amaneció gris, con un silencio extraño en la casa. Rosa preparaba el desayuno sin cantar, y Toby caminaba inquieto de un lado a otro. Don Álvaro no había dormido. Había pasado la noche revisando los documentos que aquel hombre había dejado. Algo no cuadraba. Fechas alteradas, firmas copiadas, sellos falsos. Todo olía a mentira. Aún así, decidió ir a la policía. Allí confirmaron sus sospechas. El supuesto padre tenía antecedentes de fraude y extorsión. Quería aprovecharse de la historia de Diego para obtener dinero. Cuando don Álvaro regresó a casa con la noticia, el niño corrió hacia él, asustado. ¿Vendrá por mí? No, hijo. Ya no, respondió el arquitecto, abrazándolo con fuerza. Nadie va a separarnos. Esa tarde, firmaron los papeles de tutela provisional. Rosa lloró al verlo salir del juzgado. Y hasta Toby pareció comprender la importancia del momento. En el coche, Diego no decía nada. Solo miraba por la ventana, mientras la ciudad se llenaba de luces navideñas. ¿Qué piensas?, preguntó don Álvaro. Que ya tengo casa, respondió el niño, sonriendo. Y familia. De regreso al chalet, encontraron en el buzón un sobre sin remitente. Dentro había una carta vieja y amarillenta. Era de Lucía. Si alguna vez encuentras esto, Álvaro, no me busques para disculparte. Busca ser mejor con quien aún tengas cerca. El amor verdadero no pide perdón. Se demuestra. El hombre se quedó inmóvil, con las lágrimas cayendo despacio. Diego lo observó en silencio. Y cuando el adulto terminó de leer, se acercó y tomó su mano. Mi mamá tenía razón. Usted también necesitaba a alguien que lo cuidara. Don Álvaro sonrió entre lágrimas. Y ese alguien fuiste tú. En los días siguientes, prepararon juntos la cena de Navidad. Rosa adornó el árbol con cintas doradas.
Diego puso la estrella en la punta, y Toby no dejó de ladrar cada vez que sonaban las campanas. En medio de la mesa, don Álvaro colocó la foto de Lucía, entre dos velas encendidas. Por ella dijo él, alzando la copa, por todo lo que nos enseñó, sin estar aquí. Y por nosotros, añadió Diego, brindando con su vaso de leche. Fuera, la nieve comenzaba a caer suavemente. Desde la ventana, las luces del retiro se reflejaban sobre los tejados, y el viento traía el aroma a pan tostado y esperanza. Don Álvaro miró al niño dormido sobre el sofá, con Toby a sus pies, y pensó que el destino, a veces cruel, también sabía componer milagros. Tomó la carta una vez más y la guardó en su bolsillo, junto a la llave de su nueva vida. En la casa, ya no quedaba rastro del frío, solo amor, y la promesa de un hogar que, por fin, era verdadero. Cuando la nieve cubría los tejados de Madrid y el silencio de la noche envolvía la casa de don Álvaro, solo quedaba el crepitar del fuego y la respiración tranquila de Diego y Toby. Nadie podría imaginar que aquel encuentro bajo la lluvia, entre un millonario solitario y un niño sin hogar, acabaría transformando dos vidas marcadas por la pérdida y el arrepentimiento. A veces, la vida no grita, susurra. Y en ese susurro, si uno escucha con el corazón, puede encontrar la redención. Si esta historia te ha conmovido, escribe el número 1 en los comentarios. Si crees que pudo contarse mejor, deja un 0. Y cuéntanos qué hubieras hecho tú. Lo que nos enseña esta historia es simple y eterno. El amor y la bondad son los únicos caminos capaces de curar las heridas del pasado. No importa cuán lejos hayamos caído ni cuánto tiempo hayamos perdido. Siempre hay una oportunidad para recomenzar si el corazón se abre. Don Álvaro aprendió que la riqueza verdadera no se mide en dinero, sino en la capacidad de ofrecer un techo, una palabra amable, un gesto de ternura. Diego le mostró que incluso las almas más pequeñas pueden encender la luz que los adultos olvidan. Como una lámpara que brilla suavemente en la ventana de una casa, un solo acto de bondad puede guiarnos a través de las noches más oscuras de la vida. Hoy, mientras escuchas esta historia, quizás recuerdes a alguien a quien dejaste atrás, o una palabra que no dijiste a tiempo. No es tarde para tender la mano, para perdonar o para construir ese hogar que aún espera en algún rincón del alma. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con quien necesite esperanza. Y recuerda, los hogares verdaderos no se encuentran, se construyen con amor, día a día, gesto a gesto, como lo hicieron Diego y don Álvaro.